sé que vamos a obtener una confianza de los ciudadanos que va a multiplicar todos los resultados que hemos tenido, pero por algo bastante lógico que no sale en las encuestas. Y es que la gente sabe que se juega mucho en estas elecciones y que no puede perder mucho tiempo más, que no podemos perder tiempo, porque lo que nos jugamos en estas elecciones no es que Unión, Progreso y Democracia tenga un buen resultado o que tenga un buen resultado el PP, el PSOE o cualquier otra fuerza política. No, lo que nos jugamos tiene que ver con nuestro futuro y particularmente con el futuro de nuestros hijos. Tiene que ver con un par de generaciones. Tiene que ver con la necesidad de que recuperemos la senda de crecimiento y de igualdad que una sociedad democrática decente se merece para sus ciudadanos. Y que no podemos perder tiempo, no solo porque la crisis económica sea una crisis durísima, que hace que debamos de tomar las decisiones adecuadas cuanto antes, sino porque todos sabemos, incluso los ciudadanos que no son capaces de formularlo expresamente, todos sabemos que como no nos enfrentemos con esa otra crisis que venimos denunciando desde hace más de 4 años, desde que empezamos la precampaña, desde antes de entrar en las instituciones, que es la crisis política, si no nos enfrentamos con aquello por lo que nacimos como partido político, por aquello para lo que nacimos, para cambiar la situación, no seremos capaces de superar ni la crisis económica, ni la crisis de empleo, ni, por tanto, la crisis social. Que España hay que reconstruirlo desde el punto de vista institucional y que si no nos enfrentamos con esas carencias, si no nos enfrentamos con el problema principal, que es que hemos construido un país inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico, ninguna decisión económica que tomemos tendrá el efecto que necesitamos urgentemente. A veces, cuando hablamos de estas cosas, cuando yo, en fin, tengo la oportunidad de hablar en algún medio de comunicación de estas cuestiones y hablo de la reforma del Estado, de lo que David y de lo que Cristiano, hablando de transparencia, de reformas profundas que hay que hacer en el ayuntamiento, estructurales, no solamente de alcantarillado, sino de comportamiento democrático, de ganar calidad democrática, de abrir la institución a los ciudadanos, de que los ciudadanos controlen la institución. O sea, medidas que tienen que ver con la esencia misma de la democracia y de las instituciones, o las que David planteaba especialmente desde el punto de vista de la sanidad, pero no solo, porque ha tocado otras áreas. A veces cuando explicamos eso nos dicen, ya, pero ¿y el empleo? Y sí, pero ahora el problema que tenemos en España son 5 millones de parados. Como diciendo, va, eso no es importante, como si nos quisieran decir, ustedes eso, sí, no se lo discuto, ya sabemos que es importante, pero ¿y las políticas económicas? ¿Y el empleo? ¿Y la economía? ¿Y de eso qué van a hacer? Nos cuesta muchísimo que nos entiendan o nos quieran entender que como no reformemos estructuralmente España, como no reformemos las instituciones, no habrá medidas económicas capaces de enfrentarse con nuestra crisis. Bueno, ya ni os cuento si además las medidas económicas que se proponen son no solamente no positivas, sino estructuralmente negativas, populistas. Somos el único partido político que ha hecho un programa económico, no voy a hablar del resto, que hablaré sí, pero que ha hecho un programa económico que incide a la hora de abordar todas las reformas sobre la cuestión fundamental. Como el Estado no recupere competencias, no será posible que recuperemos la senda de crecimiento, que creamos empleo y que además rompamos con esta situación en la que España se ha constituido en 17 países, porque hay 17 mercados interiores. Como el Estado no recupere competencias y actúe, seguiremos teniendo 17 mercados interiores. ¿Es que hay un país que pueda recuperarse de esta crisis económica y de empleo con 17 mercados interiores? ¿Con 100.000 normas de contenido económico? ¿Con fronteras levantadas no ya solo para que no se pueda prestar atención a los pacientes, que es tan escandaloso que casi no hay que insistir en ello? O sea, ¿cómo los ciudadanos españoles tienen derecho a la salud? Derecho universal, decimos además, por ser españoles.
no por vivir en una parte de España o en otra, por ser ciudadanos españoles. ¿Cómo es posible que dentro del territorio nacional una autoridad se niegue a atender a otro ciudadano español y no pase nada? Porque no ha pasado nada, que yo sepa. ¿Ha pasado algo? ¿Ha dicho algo el Gobierno? ¿Ha llamado al orden a la comunidad autónoma de La Rioja? ¿Ha juntado a los consejeros de Educación? ¿Ha utilizado alguno de los instrumentos que tiene en la Constitución para hacer efectivo el derecho? Porque los tiene, no tiene que esperar a que Angela Merkel le dé ningún tipo de instrucción. Los tiene en la Constitución. Cuando se trata de defender el interés general. No, nada. No ha pasado nada. Es que hay que explicar a los ciudadanos que mientras no modifiquemos esta situación de 17 de todo, no solo de duplicidades, sino de 17 mercados que impiden la movilidad de las personas, de los capitales, de las empresas, de los servicios, no será posible que nos enfrentemos con la crisis. Somos el único partido que viene diciendo desde hace 3 años en el Congreso de los Diputados, con propuestas, no solo con discurso, con propuestas que hemos sometido a votación, que el problema del déficit en España no es el déficit del Estado, que el problema son las comunidades autónomas y que es el déficit de las comunidades autónomas el que hay que controlar, que el déficit del Estado está mucho más controlado, es mucho más transparente, hay muchísima menos opacidad. Bueno, realmente no hay opacidad. Y que el problema está en las comunidades autónomas. Hoy nos lo dice la Unión Europea. Hoy, ayer, antes de ayer y desde hace varios meses. Es la Unión Europea la que dice lo mismo que decimos nosotros, no solamente en nuestro discurso, sino en nuestro programa. Que como no terminemos con esta situación, este país no solamente no podrá salir de esta crisis, sino que arrastrará a Europa a otra crisis o profundizará en la crisis que ya tiene Europa. ¿O es una cosa marginal el que hoy, otra vez, la prima de riesgo española esté por encima de 420 puntos? Otra vez. ¿Es por Italia? No. ¿Es por Italia? ¿Es por Grecia? Sí, qué duda cabe, te influye Italia, te influye Grecia. Es por nuestra debilidad, por nuestra falta de credibilidad, porque no hacemos bien las cosas y porque, como desde todas las instancias europeas llevan un tiempo mirándonos con lupa, no solo han mirado lo que hace el Gobierno de la Nación, han mirado el programa económico que lleva el Gobierno y que lleva el PP. Y saben que los dos son programas económicos que no son capaces de resolver los problemas que tiene España. Ninguno de los dos. Y ese es el drama, que llevan dos programas como si no fueran a gobernar ninguno de los dos. El PSOE no va a gobernar, pero parece que el otro va a ganar las elecciones. A lo mejor tenemos la fuerza suficiente para obligarles a cambiar el programa económico también. A lo mejor. Porque es los mercados, lo que llaman mercados, no actuarían de la forma que actúan respecto de España si el principal partido hoy de la oposición, el que aparece en todas las encuestas con unos resultados, en fin, que va a barrer por mayoría hiperabsoluta, fuera solvente. Los mercados, Europa, las instituciones europeas estarían tranquilas. Y eso se evidenciaría donde se evidencian estas cosas, en la bolsa, que es otra cosa un poco más rara, pero bueno, en la prima de riesgo, en lo que nos dicen desde la Unión Europea cada vez que pasa alguien de España por allí. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no tienen confianza tampoco en estos? Porque lo que hemos conseguido estos últimos años es que las instituciones europeas y las internacionales pues sepan cómo está organizado España desde el punto de vista político. Y hoy conocen todas nuestras debilidades. No solamente conocen las debilidades del Gobierno socialista por lo que ha hecho a lo largo de estos años, es que saben que en España gobierna el Partido Socialista y el Partido Popular, que gobierna ahora en el 80% de España y hasta las últimas elecciones en más del 50% de España. Y ha gobernado igual de mal que el Partido Socialista Obrero Español. Igual de mal. En todo esto, igual de mal. Porque han hecho lo mismo, lo que David decía de los recortes. Pero si es que son como Pili y Mili. Gemelos. ¿Eran gemelas o eran hermanas? No, eran gemelas. No, iguales,
O sea, igual es porque, ¿qué hacen? El Gobierno de la Nación, David lo ha dicho muy bien, lo primero, recortar de donde ellos pueden manejando el boletín oficial, que por cierto siempre es de la gente más débil, funcionarios, pensionistas y de inversiones en políticas sociales, en dependencia fundamentalmente. De ahí los recortes. De donde es más fácil y de donde la gente es más débil para protestar y para movilizarse. ¿Qué me van a contar de los pensionistas? ¿Qué me van a contar de los dependientes, de la gente con dependencias que ha visto cómo ya una malísima situación se empeora todavía? No, pero ¿qué hace el Partido Popular donde gobierna? Exactamente lo mismo. Pero no donde gobierna ahora, donde ha llegado ahora, después de las elecciones municipales y autonómicas, que nos cuentan la disculpa. Por cierto, la misma disculpa que nos contó Zapatero para hacer esos recortes, nos la cuentan estos ahora. Zapatero nos dijo que era para resolver los problemas del déficit. Como todo el mundo sabe ya, no ha resuelto ningún problema. Luego hizo una reforma a la Constitución pactada en un despacho de madrugada para lo mismo, para resolver los problemas del déficit. Por supuesto, aquí vemos los resultados, no ha resuelto, porque es que no se pueden resolver los problemas del déficit de esa manera. Para resolver los problemas hay que resolver la estructura del Estado, de verdad, y enfrentarse de verdad a los problemas de fondo. ¿Qué hacen los otros? Pues han llegado y dicen que tienen que hacer esos recortes para resolver los problemas, en este caso de la deuda que les han dejado los socialistas que gobernaban antes. Pero no es que no les hayan dejado deuda, es que gobernar, amigos, es optar. Y ellos han preferido optar por eso que cerrar una televisión pública que no presta ningún servicio público a los ciudadanos, o que por lo menos se puede evaluar entre qué servicio público recortamos antes de recortar de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Hay que mirar de dónde. Lo primero. O sea que tienen absolutamente el mismo comportamiento. El mismo comportamiento. Y yo les hago una pregunta en alto. A ver, si esto de lo que estamos hablando es tan real, no es que sea verosímil, es que además de verosímil es cierto. No era verosímil hace 4 años. Cuando empezamos a hablar de esto, mucha gente no se había percatado, o no lo había pensado, o pensaba, aunque lo hubiera pensado, valga la redundancia, pensaba que habría que hacerlo, pero era imposible. Y entonces había renunciado a que quienes hacen las leyes puedan cambiarlas. Vivíamos del designio divino, fundamentalmente desde la izquierda. Tan laica ella, se pensaba que las leyes no se podían cambiar. Tenía que venir el señor, un señor con mayúsculas, a decir que esa ley se podía cambiar. No, nosotros, entonces, no era verosímil que se pudiera hacer, pero era verosímil que era lo que había que hacer. Hoy es verosímil que se puede y es verosímil que, vamos, es cierto que son las medidas que España necesita. Pero no solo porque coincidan con nosotros analistas internacionales y analistas nacionales, al margen, digamos, de lo que son los políticos de unos y otros partidos, sino porque, en fin, con cualquier ciudadano con quien hablas de estas cosas, lo primero que te dice es que efectivamente esto hay que cambiarlo. O sea que, por tanto, los dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular, por no mencionar a otros no nacionalistas, también saben que esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque la pregunta es esa. ¿Por qué si saben que hay que hacerlo, no lo hacen? ¿Porque tienen miedo a cómo reaccionen los nacionalistas? No. No lo hacen porque tienen miedo a cómo reaccionen los que controlan sus 17 chiringuitos en cada una de las comunidades autónomas. Los suyos, los de su propio partido. Por eso es por lo que no lo hacen. Porque les importa mucho más el poder que tienen que enfrentarse con los problemas que tiene España. Les importan mucho más el poder que los ciudadanos y que resolver los problemas del país y resolver los problemas para las futuras generaciones. Por eso no lo hacen, porque en esta situación el país irá muy mal, pero todo lo que haya es suyo y nosotros nos oponemos a eso. Nosotros no queremos repartir la miseria. No queremos que nos toque un poquito de la miseria. Queremos generar riqueza y progreso para todos los españoles. Y no nos importa más que eso. Y no nos importa si lo que decimos cae bien o mal al establishment, que es lo que a ellos únicamente les preocupa. No nos importa cómo le caiga al establishment, cómo le caiga a los que mandan. Nos importa si eso que pedimos y que proponemos es lo razonable para resolver los problemas. Porque tenemos un sentido de la política muy práctico.
La política está para resolver problemas, no está para otra cosa. No es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos, como un partido político. No tiene otro fin que ese, que servir a los ciudadanos. No tiene, por tanto, otro objetivo que hacer los análisis fríamente. No desde el cálculo, si digo esto me va a costar no sé cuántos votos no sé dónde, o si digo esto otro me va a costar no sé cuántos votos en no sé qué otro sitio y voy a perder el poder. No nos importa eso. No nos importa el poder. Nos importa hacer política y resolver problemas. Y por eso hacemos un discurso absolutamente coherente, racional, también con el corazón. Porque creemos en lo que hacemos, porque también le ponemos la pasión del corazón en lo que hacemos. Tenemos vocación por lo que hacemos. O sea, creemos en esto, en el valor de esto, en lo importante que es esto, en el servicio que representa para los más jóvenes. Y dejadme que os diga otra cosa, también para ahorrar a nuestros mayores, para honrarles, porque nuestros padres lucharon mucho por dejarnos un país en el que pudiéramos vivir en democracia y no hay derecho a que lo estropeemos. También para eso. No lo hacen si saben que es esto lo que hay que hacer. No les merece este país. España no merece ese tipo de políticos. No. Los ciudadanos españoles no les merecen. Y ellos no se merecen a estos ciudadanos. No se los merecen. Se los habrán merecido muchas veces. Alternativamente. No se trata de decir todo a lo largo de toda la vida lo han hecho mal, no. Se trata de constatar que en la España de hoy y con los problemas que tiene la sociedad de hoy, esta gente no está a la altura para resolver estos problemas. No está a la altura y no les podemos dejar solos, a ellos, a los dos. No se les puede dejar solos. Tenemos que estar en el Congreso de los Diputados con fuerza suficiente para obligarles a comportarse con sentido de Estado. Si no lo hacen por su propia reflexión, lo van a tener que hacer porque les vamos a avergonzar, les vamos a poner en vergüenza delante de los españoles. Y como quieren ganar elecciones, tendrán que reaccionar. Esa es nuestra tarea, la que nos ha correspondido hacer. Vivimos un tiempo político, que es este, en el que nos corresponde hacer esta tarea, obligarles. Como por la vía de la reflexión no lo van a hacer, les tenemos que obligar, si tenemos votos suficientes porque dependan de nosotros para constituir gobierno, y si no tenemos suficientes porque alguien tiene mayoría absoluta, para que no puedan levantar la vista cuando les avergoncemos por lo que hacen. Porque les hemos avergonzado durante 4 años. Y el haberles avergonzado, el haber planteado cuestiones lógicas, el haberlo planteado con argumentos, el que esas cuestiones sean las que ellos y los ciudadanos saben que son las que España necesita, han hecho que introduzcan en su discurso muchas de las cosas que hemos planteado en el Congreso de los Diputados, aunque no tengan intención de hacerlas. Pero les hemos avergonzado. Les hemos puesto ante el espejo y no quieren verse ante ese espejo que demuestra lo irresponsables que son. Y aunque no hayan cambiado de actitud, han cambiado de discurso. Nos toca en esta legislatura que cambien de actitud, obligarles a que cambien de actitud. Y para eso Unión Progreso y Democracia va a tener un grupo parlamentario importante, no de 5, más importante que de 5. Porque es necesario y porque la gente sabe que es necesario y porque va a votar en defensa propia para defender las ideas, estas ideas que sabe que hace falta que haya voces que las defiendan argumentadamente, sensatamente. ¿Dónde? Donde se hacen las leyes, en el Congreso de los Diputados, allá donde se hacen las leyes. Y allí vamos a estar. Yo creo, David, que tú, el 8, si sacamos 8, lo mismo ganamos las elecciones y tampoco... 8 por Madrid, quiero decir. Yo creo que el 8 está complicado. No se rían, ¿eh?
Creo que el 8 está complicado, pero no es imposible. El 8 por Madrid, insisto. Tendríamos que ganar al PSOE, ¿no? O quedarnos muy cerquita. En Las Rozas les vamos a ganar, ¿por qué no en la Comunidad de Madrid?